Saludos amigos y bienvenidos a su programa Salvación en Señales y Símbolos. Les saluda Idalia Dinsi. Cicely, ¿qué estamos haciendo durante esta hora? ¿Qué libro estamos estudiando y dónde estamos? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, un libro de verdad que ha sido poderoso. Hemos descubierto grandes cosas y ha sido de gozo también. Amén. Ahora vamos a empezar con el capítulo 11 de Apocalipsis, pero sin antes me gustaría presentar al pastor Carlos Muñoz, Amén. mi esposo, Bienvenido, pastor. y al pastor Héctor Delgado. Como siempre, contento de estar aquí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy Amén. bien. Amén. Bueno, tenemos un tremendo panel que Dios ha usado para traer luz a lo que hemos leído muchas veces en muchos casos. Y si hay jovencitos por ahí, no se crean que este programa es para los adultos. También es para ustedes, porque al ver las señales del mundo, y sabemos que va a llegar un fin del mundo, Claro. pero ¿dónde estamos en la Biblia? ¿Cómo prepararnos para esos eventos también? Exactamente. Y también a veces nos escapamos de estudiar el libro de Apocalipsis porque pensamos que es muy complicado. A veces nos intimida saliendo de las miedo. bestias. Sí, exactamente. Pero gracias a Dios que Dios ha llamado a estos dos hombres, varones de Dios, que han abrazado este mensaje y lo han podido presentar para que ustedes y nosotras aquí también podamos entender y estudiar pausadamente lo que es el libro de Apocalipsis. Así que, take it away, como dicen en inglés. Vámonos. Nos Bueno, vamos. en el episodio anterior estuvimos estudiando Apocalipsis capítulo 10, Sí. ¿verdad? A ver qué recuerdan del capítulo 10. ¿Qué recuerdan del capítulo 10? El capítulo de 10, el famoso librito amargo. Dulce. Dulce como la miel en la boca y Ya. amargo en Y el y vientre. aprendí que al compartirlo la gente lo encuentra el mensaje, que cuando se refiere al librito, cuando le dice a Juan, come el libro, será dulce como la miel en tu boca y amargo en tu estómago, y es cuando él comparte el mensaje que la gente lo rechaza. Sí, y es un mensaje también que es para todo el mundo, Sí, Ujú. ¿Y el mensaje de dónde viene? ¿De dónde viene el librito? de Jesús. de Cristo. De Jesús, específicamente en el libro de... Daniel. Daniel 12. Daniel. El libro de Daniel, ¿verdad? Daniel 12 se cierra la profecía, lo que implica que el conocimiento en cuanto a esos eventos se iba a mantener cerrado por un tiempo, pero luego en el tiempo del fin se iba entonces a manifestar, se iba a dar a conocer, ¿verdad? Sí, y dieron ustedes a conocer, porque cuando uno lee que entonces él tenía un pie en el mar y el pie en la tierra, cuando estaba por proclamar o abrir el libro, y ustedes aclararon que eso es para cubrir al mundo entero. O sea, todo lo que está en la tierra, todo lo que está bajo el mar o en el mar, que todo el mundo, no importa dónde estén ubicados, han de escuchar esta voz como león rugiente, ¿verdad? A todo dar este mensaje del librito. Muy bien, y eso nos va con el Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, donde dice, y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y Reyes. ¿verdad? Y esa frase también la vemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, cuando dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a quienes, A a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. entonces ese mensaje se vuelve a repetir acá en Apocalipsis capítulo 14 cuando se vuelve a profetizar, se profetiza de manera mundial, ¿verdad? A todo pueblo, tribu, nación y lengua. Héctor, resúmeme Apocalipsis capítulo 10 en una oración. Bueno, Bueno, esa solicitud no es tan fácil, pero es evidentemente que Dios está al control. Tiene algo que decirle a las personas, al mundo, y lo está haciendo a través de su pueblo. amén. Su pueblo fue maltratado, perseguido, martirizado, pero hay un remanente que sobrevive y eso está de acuerdo con la temática de todas las escrituras. Siempre un remanente sobrevive y es a través del remanente cuando Dios y a través del cual Dios hace su obra. Amén. Lindo, lindo. Vamos entonces a entrar al capítulo 11 y vamos a notar, recuerden, estamos todavía en la sexta trompeta,
Sí. No hemos terminado con la sexta trompeta. La séptima no ha sonado todavía. Estamos en la sexta. Ya vimos lo que pasó en el 10 y ahora el 11 significa que entonces estamos en la misma línea, ¿verdad? Sí. La continuidad. Es una continuación y vamos a ver cómo empieza el capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 1. Vamos a leerlo ahí. ¿Quién quiere leerlo? Capítulo 11, versículo 1, ¿solamente el 1? Sí. Ok, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Muy bien, entonces empieza con qué palabra? Con la caña de medir, No, la vara. con la palabra entonces. Ah, Entonces, Con la bueno, palabra entonces. Sí, entonces. Esa palabra nos indica entonces que hay una continuidad. continuidad con lo que se estaba predicando el mensaje del capítulo 10, ¿verdad? Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Vamos a hablar primero sobre esa vara de medir, ¿verdad? Esa vara de medir aparece en muchos lugares en la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, miren esto. Apocalipsis capítulo 21. Y recuerden, se están midiendo tres cosas. El templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Miren Apocalipsis capítulo 21, versículo 15. Léelo, Idalia. Apocalipsis 21, 15. 15. Muy bien, y dice así, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Muy bien, entonces la caña de medir aparece en Apocalipsis. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 40. Vamos a Ezequiel capítulo 40. versículo Sí. 3. Aparece en 40. varios lugares, solo estamos dando algunos toquecitos para establecer el fundamento de lo que está hablando allá en Apocalipsis capítulo 11. Ezequiel capítulo 40, vamos a ir. ¿Llegaron? Sí, amén. Ok, vamos a empezar en el versículo número, leamos del 2 al 5. Si quieres leer, amor. Dice, entonces en visiones no, sorry. En visiones de Dios Visiones de me Dios. llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una ciudad, una gran ciudad en la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Aspecto de bronce, ¿verdad? ¿Qué les recuerda eso? A ¿Recuerda? Cristo, a la descripción de Cristo. Un poquito, exacto. Sigue. Y Sigue me, leyendo. y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas estas cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y el 5. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y a la altura de la otra caña. Muy bien, entonces el capítulo completo del 40 va hablando de esta medición que se está haciendo con la vara, con la caña de medir. Y entonces, si se está midiendo, es que se está... ¿Juzgando? ¿Ah? Se está juzgando el... Ok, muy bien, porque se está investigando, ¿verdad? Se está analizando algo. Héctor, ¿tienes algún versículo que te resalta la caña de medir? Sí, la vara? hay otro pasaje en Zacarías, capítulo 2. Vamos allá, Zacarías capítulo 2. Zacarías está 2 libros antes que Mateo. Zacarías capítulo 2. Aquí vamos a leer verso 1 y 2. Alcé después mis ojos y tuve una visión. Vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Muy bien. El concepto de medir reaparece continuamente en las Escrituras. Y en todos estos versículos, ¿qué se está midiendo? O el templo o la ciudad. ¿Verdad? Jerusalén o el santuario, ¿verdad? ¿Me puede dar esa referencia? Disculpe. Zacarías Zacarías capítulo 2, 2, versículo 1 1. y 2. Exacto. Ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, porque notan ahora, ya establecimos el fundamento de donde Juan ha sacado estos conceptos, ¿verdad? Vara de medir, se le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que moran en él. Así que
implica que una vara de medir es que se está, como tú mencionaste, Se está juzgando o investigando, Muy bien. probando, Restaurando. restaurando, ¿verdad? ¿Verdad? Recuerden que cuando los muros se derrumbaron de Jerusalén, que dijo Dios, restaura, restaura, ¿verdad? Es una forma de juicio, restaurando. ¿Y por qué? Porque juicio también nos indica vindicación, ¿verdad? Cuando una persona va a un juicio, el juicio, lo que está tratando de hacer el Estado es de condenar a la persona por un crimen que ha hecho. Pero a la misma vez, si la persona no sale culpable, ¿qué ha pasado con la persona? Ha quedado vindicado, ¿verdad? Ha quedado libre. Dice, mira, mi reputación fue puesta en tela de juicio y ahora se reconoce que yo soy inocente en ese sentido. Entonces, tenemos que ese templo está entonces siendo medido. ¿Quieres añadir algo, Héctor? Sí, hay que tomar en cuenta que en el capítulo 10, Juan es quien come el librito, pero Juan representa al pueblo de Dios. Ahora a Juan se le asigna medir el templo y la ciudad. Medir el templo, el altar y los que adoran en él. Exacto. Aquí se está midiendo todo el santuario, porque aquí templo es naos, la palabra que hace referencia al lugar donde Dios mora, es decir, el lugar santísimo. De manera que se está midiendo el lugar santísimo y con el altar se hace referencia al lugar santo. Y con los adoradores se está implicando todo lo que abarca la obra de juicio y de purificación. Y eso nos recuerda el día de expiación, porque era purificado el santuario, lugar santísimo, lugar santo, pero también los adoradores. Muy bien, exactamente. Miren el 16:33, para no alargar el asunto mucho. ¿Lo puedes leer, amor? 6:33 dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Muy bien, noten ahí el altar, los sacerdotes y la congregación, ¿verdad? Noten la similitud, el paralelismo. Entonces, regresando a Apocalipsis capítulo 11, entonces estamos viendo muy bien lo que mencionó Héctor, que es el día de la expiación, el gran día del juicio. ¿Qué pasaba en el día de expiación? Levítico 16 nos habla. ¿Qué pasaba en el día de expiación? ¿Qué ocurría? Recuerden que el sacerdote ministraba diariamente entre el patio y el lugar santo. Nosotros hemos estado viendo en Apocalipsis que pasamos del patio, el altar de sacrificio, la muerte de Cristo, el lavacro, la resurrección de Jesucristo. Luego entró, en Apocalipsis empezamos en el lugar santo, ¿verdad? Estaba entre los candeleros y estaba entre el altar de incienso, pero ¿qué pasa en el día de expiación? Es El sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? El Yom Kippur, como le dicen, el gran día de expiación, el gran día de la reconciliación o el día del juicio. Entonces, estamos viendo destellos de ¿qué en este asunto? De la purificación del santuario celestial. Amén. Era lo que ocurría, porque recuerden que durante 359 días, durante los sacrificios vespertinos y matutinos, todas esas sangres que representan los pecados confesados eran traídos al santuario, pero en el día de expiación era que se limpiaba y se purificaba el santuario, y la razón era que Dios nos dice, tráeme tu pecado, ¿verdad? Es lindo, es algo hermoso. Tráeme tu pecado que yo me voy a encargar de él, ¿verdad? Tú ven, confiésate, arrepiéntete, y el sacerdote le decía, vete y no peques más, ¿verdad? Y Dios entonces decía que tomaba nuestros pecados, ¿verdad? Dios se hace cargo de ellos, ¿hasta cuándo? Hasta que cuando llegue el día de expiación, entonces que se limpia, porque toda esa inmundicia estaba ahí y se sacaba, ¿verdad? Y creo que tenemos que tomar un receso antes de seguir con la temática. Sí. Bueno, amigos, queremos que ustedes estén activos participando de su programa Salvación en Señales, Salvación en Señales y Símbolos. Queremos recibir sus comentarios, preguntas, inquietudes, para entonces tener un programa donde podemos presentar estas y más. Pero por ahora queremos presentarle cómo hacer el envío de sus inquietudes. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Bueno, amigos, esperamos su participación, es muy importante para nosotros.
¿Cierto o no, pastores? Amén. Amén. Para Completamente. eso estamos aquí. Sí. Completamente. Ustedes han recibido comentarios y más, ¿verdad? De nuestra audiencia. Sí, claro Sí, la que gente sí. pidiendo información. pidiendo Algunos más. materiales solicitándolo también. Qué bueno. Amén. Gracias a Dios. Amén. Ok, así que continuamos aquí. Estábamos hablando de Levíticos 16. Estamos 16. hablando del día de expiación y relacionando con ese evento. Ahora, nuevamente, ¿será que está hablando de un santuario terrenal? Cuando menciona, No. no, ¿verdad? Porque ya. nuevamente ya el santuario había sido destruido, ¿verdad? El viejo pacto tenía un santuario terrenal, dice Pablo en Hebreos capítulo 9. El nuevo pacto tiene un santuario celestial. Así que nuevamente estamos viendo cómo esto se relaciona con la predicación final y con la restauración del santuario. ¿Querías decir algo, Héctor? Sí, cada vez que leemos el Antiguo Testamento estamos tratando de sentar las bases para comprender lo que Juan está diciendo. Eso lo reafirmamos mucho porque tiende a olvidarse con mucha facilidad. Pero cuando vemos en Levítico 16 que tenemos el mismo escenario que se describe aquí en el verso 1 del capítulo 11, estamos obligados a concluir que estamos ante una obra de expiación, una obra de juicio, una obra de purificación. Pero, y nótese que no solo se mide el santuario en todo su amplitud, lugar santísimo y lugar santo, sino los adoradores, algo que era propio del día de expiación, donde los limpio el santuario, limpio el pueblo también. Exactamente. Ahora, es obvio que es el santuario del cielo, porque estamos en el contexto de la sexta plaga, de la sexta trompeta, perdón. Y ahí estamos ya entrando, ya estamos en el tiempo del fin. Así que estamos experimentando una obra de reforma y de restauración. ¿Por qué? Porque precisamente en Daniel el poder cuerno pequeño, que recibe una herida bajo la sexta trompeta, es el que tiró por el suelo la verdad, pisoteó el santuario, de manera que el santuario tiene que ser restaurado. Note que cuando Babilonia invade al reino del sur, a Judá, destruyó los muros, el templo y todo. Luego Ezequiel ve en una visión, cuando está en medio del cautiverio, que en el futuro se va a restablecer el templo. Pero esa obra de restablecimiento lo ve a través de una obra de medición del templo. Por consiguiente, lo que ocurrió en el pasado, que el templo sería restaurado, reconstruido, porque fue tirado por el suelo por el enemigo, es lo que estamos mirando aquí nuevamente. Un templo que ha sido atacado, un ministerio sacerdotal que ha sido atacado, tirado por el suelo. La frase pisoteado aquí aparece en Daniel 11 también, que es la palabra clave quizás en el libro de Daniel. Y entonces estamos mirando una obra de restauración. De manera que la predicación del remanente a toda nación, tribu y lengua es coincidente con una obra de restauración, purificación y medición del templo celestial. Amén. Entonces podemos decir que como este mensaje, esto se está dando en el santuario celestial, significa que el santuario que representa el plan de salvación, que había sido hollado, pisoteado por, ¿verdad?, el poder que se levanta, el poder inquisidor, el poder que toma el lugar de Roma caída y se levanta la iglesia cristiana dentro, usurpando ese poder político, significa que entonces ellos han desacrado el plan de salvación, como han pisoteado el plan de salvación, y Dios entonces lo está restaurando por medio de este remanente, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 2. El versículo 2 clarifica un poco más eso. ¿Alguien que quiera leer el versículo 2? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muy bien. Entonces, el patio es la parte de afuera, ¿verdad? Sí. Cuando vamos al patio, ¿cuáles son los dos muebles que hay en el patio? El lavacro y el altar de sacrificio, ¿verdad? Que representan la muerte de Cristo y la resurrección. ¿Dónde ocurrió la muerte y la resurrección de Cristo? Aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el patio entonces está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, ¿verdad? Nuevamente, aquí hay mucha simbología. Los gentiles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quiénes eran los gentiles en las escrituras en el Viejo Testamento? Los que no creían en Cristo, los que no eran parte del pueblo de Dios, eran los gentiles, ¿verdad? Pero si un gentil tomaba el rito de la circuncisión y aceptaba seguir los principios de Dios, entonces era adoptado al pueblo de Dios Israel. Significa que entonces que nos está hablando de una manera simbólica. Podemos ver otros versículos que nos hablan y nos mencionan sobre este asunto de los gentiles. Sí, ya tenemos varios versículos sobre los gentiles. Vayamos a Efesios capítulo 2 para confirmar esto que estamos diciendo. Efesios capítulo 2
Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Efesios 2, 11 y 12. Y después vamos a hablar sobre ese, hollaron la santa ciudad por 42 meses, confirmando todo lo que Héctor acaba de decir también. Efesios capítulo 2, ¿cuántos están ahí? Amén. 11 y 12. Lee el amor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y en el mundo. Muy bien, entonces los gentiles no eran parte del pueblo de Dios, pero una vez aceptados, entonces son injertados al pueblo de Dios. Significa que estos gentiles que están hablando entonces son personas, noten que están en el patio, ¿verdad? Han dado un paso en adelante, no están declarando, confesando sed del mundo, que representa el campamento. Ellos han entrado al patio, significa que han dado un paso, están diciendo que son de la fe, pero todavía se les llama gentiles, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender eso entonces? De que son llamados gentiles todavía, pero están en el patio estos gentiles. Cuando mencionas eso, pienso que quizá no han aceptado el mensaje completo. Ok, ¿sí? Héctor. Bueno, diríamos que representa aquí los gentiles a ese grupo de personas que aunque asume la fe, lo hace desde una perspectiva que no restaura la fe misma, sino que desde esa perspectiva estropean la fe, hacen daño a la fe. Aquí los gentiles son opuestos a la ciudad que está siendo medida y está siendo restaurada. Ellos son los que hollan precisamente la ciudad por 42 meses, que de hecho aquí la ciudad representa al pueblo de Dios. Exactamente. Y podemos, mira lo más interesante, si estos se han quedado en el patio, significa que no han entrado con Cristo al santuario, ¿verdad? No han seguido los pasos de Cristo hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo. Significa que entonces lo que estamos viendo es que vemos como un tipo de adoración o un tipo de cristianismo terrenal. Que no abarca la luz total. Exactamente, ¿verdad? Están limitados y están enfocándose en elementos terrenales, ¿verdad? Están enfocándose, y eso mismo es lo que habíamos hablado que está ocurriendo con los poderes allá, que levantan un falso sacerdocio, que levantan un falso altar, que levantan un falso plan de salvación, un falso templo, ¿verdad? Lo están haciendo de manera terrenal y están dando un enfoque terrenal a las cosas espirituales. Y luego dice, y ellos, o sea, estos gentiles, hollarán la ciudad 42 meses. Aquí vemos 42 meses. ¿Recuerdan qué habíamos visto en Daniel capítulo 12? ¿Qué periodo de tiempo apareció allá? Tiempos y medio tiempo. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a mirar un momento Apocalipsis capítulo 12, el versículo número 6. Apocalipsis 12, 6. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. 1260 días, tiempos y medio tiempo, 42 meses. Lee el versículo 14 ahora. Del capítulo 12. Ajá, el mismo capítulo. Muy bien, vamos al 14, que dice, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Muy bien, y ahora Apocalipsis 13, versículo 5. Tiempos, medio tiempo, 1260 días, y ahora 42 meses se repite en el versículo 5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Muy bien. Ahí está otra vez. Así que tenemos el mismo periodo de tiempo. Daniel 7 vuelve a aparecer tiempos y medio tiempo. Daniel 11 vuelve a aparecer el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Sí. Ahora, 42 meses, 1260 días, tiempo, medio tiempo. Vamos a ver, tiempo es... Un año. Tiempos... 2 años. 2 años. Y medio tiempo, un 6 año, meses. 6 meses, ¿verdad? Medio año, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es eso? 12 más 12 más 12 son 36, más 6 meses, la mitad, 42 meses. 42. Y si multiplicas utilizando el calendario hebreo, el mes tiene 30 días, 42 por 30 te da
1260 días. Pero ya habíamos hablado y ya habíamos estudiado que cuando se habla de las profecías apocalípticas, que se aplica con los periodos de tiempo que se le aplica, el principio de Un Día día por por año. día por año. Entonces, no son 1260 días, sino 1260 años, en el cual, ¿qué iba a pasar? Este grupo de creyentes gentiles iban a hollar o iban a pisotear, ¿qué cosa? La santa ciudad, el santuario, el plan de salvación, por 42 meses. Héctor, háblanos un poquito de esos 42. Iban a usurpar esa ciudad, ¿verdad? Sí, y ahora vamos a ver cómo todo lo que hemos estado hablando se va concretando, se va concretando. Me imagino que quienes nos están mirando y escuchando se preguntarán, ¿cómo podemos estar seguros de que todos esos periodos que suenan tan diferentes son el mismo periodo de tiempo? Bueno, en Apocalipsis ocurre algo diferente al libro de Daniel. En Daniel 7:25 se habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 12:7 se repite el mismo periodo. Esa es la única forma que Daniel tiene y que utiliza para describir ese periodo de tribulación para el pueblo de Dios y de persecución. Pero cuando llegamos a Apocalipsis el escenario cambia totalmente. La primera vez que Juan lo menciona le denomina 42 meses. En el verso 3 lo menciona como 1260 días. En Apocalipsis 12, la tercera vez que lo menciona, lo denomina 1260 días. Pero en el verso 14 del capítulo 12 lo denomina tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la última vez que lo menciona es como la primera vez que lo mencionó, denominándolo 42 meses. Uno se pregunta, ¿estamos ante el mismo periodo? Sí. La prueba de ello está en el capítulo 12. En el verso 6, la mujer huye. En el verso 14, la mujer huye. En el verso 6, huye al desierto. En el verso 14, huye al desierto. En el verso 6, es a un lugar donde será sustentada. En el verso 14, al lugar donde será sustentada. En el verso 6, es sustentada allí por 1260 días. En el verso 14, ahí se produce un cambio en cuanto a la terminología. Es por tiempo, tiempos y medio tiempo. De manera que Juan está jugando con el tiempo y le da diferentes designaciones, lo designa de diferentes formas. Pero observen lo siguiente, ya sea que sea tiempo, tiempos y medio tiempo, o 42 meses, o 1260 días, siempre el pueblo de Dios está siendo perseguido. Siempre es un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Siempre es un tiempo de aflicción para los hijos de Dios. De manera que aunque Juan utiliza diferentes designaciones, está haciendo referencia al mismo periodo de Daniel. Amén. Y ahí podemos entonces hacer el paralelismo con lo que habíamos leído en las trompetas, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios envía los juicios porque este poder opresor, este poder apóstata que se había levantado después de la caída del Imperio Romano y continúa entonces en su nueva faceta religiosa, vemos que entonces estaba persiguiendo al pueblo de Dios, ¿verdad? Están atacando al pueblo de Dios, están pisoteando el santuario, el plan de salvación, están pisoteando las verdades de Dios, están pisoteando los principios del reino de Dios. Vamos a ir un momento a Daniel capítulo 8. Quiero ir un momento a Daniel capítulo 8. A abarcar un poco más este periodo de tiempo. Daniel capítulo 8. Recuerden, estamos con el librito, ¿verdad? Todavía. Este es el asunto del librito, el asunto del remanente. Noten en Daniel capítulo 8, aquí aparece en el panorama profético lo que es el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el anticristo, lo que le vamos a llamar, lo que la Biblia le llama, y vamos a ver más adelante. Y Daniel capítulo 8, vamos al versículo número 9. Daniel capítulo 8, versículo número 9. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Quieres leerlo, Idalia? Sí, cómo no. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ajá. Sigue leyendo hasta el versículo 11. Muy bien. El 10 12, dice, perdón, hasta el 12. Muy bien. El 10 dice, creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El 12 dice, a causa de la prevaricación,
le fue entregado el ejército junto al sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien, entonces en Daniel sigue un patrón muy interesante de 4 reinos, desde Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, y continúa en el resto del Daniel, donde nos habla de este patrón de 4 reinos, ¿verdad? Este metal con 4 reinos que representa Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. el Imperio Romano, ¿verdad? Luego en Daniel 7 aparecen los mismos 4 reinos, pero en ese 4º reino, entonces, ¿qué dice? Que Daniel estaba enfocándose en ese 4º reino específicamente, esa 4ª nación que representa el Imperio Romano. Y luego dice que después de la caída del Imperio Romano se levanta, entonces se divide primero en 2, se divide en 10 dedos de los pies, 10 cuernos, y luego se levanta ¿quién? El cuerno pequeño, dice Daniel 7. Y ese cuerno pequeño nos da muchas Daniel características. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, está atacando a los santos de Dios. Y aquí entonces en el Daniel 8, siguiendo el mismo patrón, pero esta vez no menciona Babilonia porque ya Babilonia ha sido destituida. Ahora vemos a Medo-Persa, Grecia, y nuevamente brinca al cuerno pequeño, ¿verdad? Que se levanta de la 4ª bestia. ¿Y qué es lo que nos dice de este cuerno pequeño, este rey pequeño? Primero crece mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, implicando una expansión horizontal, terrenal, político, pero luego dice que se engrandeció ¿contra quién? En el 11, contra el príncipe de los ejércitos, que representa a... ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesucristo. Cristo, ¿verdad? Y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado, ¿qué cosa? El continuo. El sacrificio. continuo, ¿verdad? La palabra en el original, sacrificio, no aparece, es el continuo. Y el continuo implica todo lo que se estaba haciendo nuevamente en el diario, ¿verdad? Sí. Todos Los rituales. los rituales del diario, de entre el patio y el lugar santo nuevamente. Y dice, y el lugar del santuario fue echado por tierra, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora estamos entendiendo. En ese punto es interesante, conecta directamente con Apocalipsis 11. Eso es lo que iba a decir ahora. Porque exacto. lo primero es, atacar el santuario es atacar todo lo que implica el santuario. Todas las verdades representadas en el santuario es eliminarlas. Si se ataca el santuario, si el santuario se echa por tierra, se está destruyendo el centro neurálgico de la religión verdadera. Porque ahí es donde se ilustra el plan de la redención. Sí. Es ahí donde el ser humano encuentra salvación y la forma de acercarse a Dios. Si el santuario es echado por el suelo, entonces este accionar diabólico, por así decirlo, está arruinando el plan de la redención. Tirar por el suelo, atacar el continuo, atacar al príncipe, demuestra como ese interés que Satanás tenía en destruir y de poner en el cielo. Aquí dice que el templo no lo mida porque fue entregado a los gentiles y ellos iban a hollarlo. Allí se está echando por tierra el santuario, se está persiguiendo y echando por tierra también a las estrellas. Por consiguiente, esto encuentra su equivalencia aquí. Amén. Y estamos viendo entonces cómo este ataque al pueblo de Dios, este ataque al plan de salvación, este ataque al santuario, este ataque es porque vamos a ver cuando entremos en el 13, dice que el dragón o el diablo le dio su trono al cuerno pequeño, ¿verdad? Le da su poder y autoridad. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nadie se salva. Entonces, si en el santuario está explicado el plan de salvación, y el plan de salvación básicamente es separar al ser humano del pecado para poder morar en la presencia de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Dios, por medio del santuario, nos enseña los pasos que primero dio Cristo y luego nosotros tenemos que dar para poder regresar a la morada. Entonces, el diablo no quiere que nadie se salve. Ha pisoteado el santuario, ha pisoteado el plan de salvación, pero ¿qué ocurre? Noten el versículo 13 y 14. 13 y 14, vamos a leerlo. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Candela. Candela, porque ¿qué está diciendo? Un ángel, Juan ve a los ángeles hablando y uno le dice, mira, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que este cuerno pequeño siga pisoteando el santuario, siga pisoteando el plan de salvación? Y él le dice, bueno, Dios le va a poner fin a esto. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo durará? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería Purificado. nuevamente. Esa frase, el santuario sería purificado. ¿En qué día se purificaba el santuario? El día de El día de expiación. expiación. En el día de la expiación. Nuevamente, entonces, nos está llevando del lugar santo al lugar santísimo. Y algo más, Carlos, en términos temporales, si la medición del templo que tenemos aquí es la purificación del santuario predicha por Daniel,
Es evidente que este acontecimiento ocurre en forma paralela a la existencia del remanente y ocurre posterior a la herida de muerte del poder que perseguía al pueblo de Dios. En otras palabras, los 2300 tardes y mañanas ponen sus pies de manera directa en el tiempo mismo del fin, cuando el remanente ya está existiendo y proclamando su mensaje. Amén. Es maravilloso este contenido Todo esto de estas y profecías. aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo todo se conecta, ¿verdad? Sí. Todo se conecta. Apocalipsis 11.1 es el cumplimiento de Daniel 8.14. Amén, amén. Y noten cómo lo dice, aquí confirma. Lea el versículo número 14, amor. Daniel capítulo 8, 14. Ajá, el 17, perdón. Daniel 8, 17. Ok, dice. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Muy bien. Conectando, ¿verdad? El Lo que vimos en librito. Daniel 12, el librito dice tiempo del fin. Tiempo del fin. So, todo esto está entrelazado, ¿verdad? Todo esto está conectado. ¿Sabroso o no sabroso? Amén. Sabrosísimo. Regresemos a Apocalipsis 11. ¿Hay alguna otra observación del 8 que quieres hacer, Héctor? No, de momento está bien. Tenemos algunos elementos esperando por nosotros ahí, varios versículos, y el tiempo está corriendo. Sí. Vamos a regresar al 11. Entonces, nos quedamos con los 42 meses, ¿verdad? Los 1260. Ahora tenemos dos profecías de tiempo. Tenemos los 2300 tardes y mañanas o 2300 días y los 1260 días, ¿verdad? Y ya sabemos que no son literalmente días literales, sino son días... Son años. Exacto, porque es profético. Así que 1260 años. Pregunta entonces, ¿será que algo pasó al final de los 1260 años donde entonces Dios entonces envía un mensaje para restaurar, un mensaje para vindicar, un mensaje para deshacer lo que se estaba haciendo con el santuario, el cuerno pequeño, que lo estaba pisoteando, que lo estaba deshaciendo? Y Dios entonces dice, yo no lo voy a permitir hasta siempre, yo voy a sacar un pueblo, ¿verdad? Noten esto, un pueblo que no se va a quedar en el patio, sino un pueblo que va a entrar ¿a dónde? El lugar Va a entrar al santuario, ¿verdad? Va a entrar al santuario, va a seguir el mensaje, no se va a conformar con lo que se le está enseñando a este punto, sino que va a buscar más luz y la luz se va a buscar en el reino de los cielos. ¿Algo que quieres añadir, Héctor, sobre los 42 meses? No, aparecen asociados a los dos testigos que vestidos de ropas ásperas tienen que profetizar. De alguna manera lo que ocurre al pueblo de Dios es lo mismo que ocurre a los dos testigos enigmáticos que se mencionan en esta profecía, pero ya estudiaremos eso ahora. Sí, vamos a leerlo. Si quieres leerlo de una vez, vamos a leer el versículo número 3. En ese tiempo, cuando la ciudad está siendo hollada por los gentiles, Dios ordena a sus dos testigos que profeticen por el mismo tiempo, 1260 días, y lo hacen vestidos de ropa ásperas. Eso indica que es un tiempo de gran angustia y aflicción, de gran angustia y aflicción. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Muy bien. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Muy bien, vamos a tocar el punto de los dos olivos, los dos candeleros. Como hemos estado haciendo, ¿será que aparecen los dos olivos y los dos candeleros en otra parte de la Biblia? Específicamente en el Viejo Testamento, en las Escrituras hebreas. Sí. ¿Sí? ¿En dónde? No me Ezequiel. acuerdo. Zacarías. Vamos a Zacarías. Vamos a Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4 lo menciona. Zacarías 4. Interesante cómo el libro de Apocalipsis es una composición del resto de la Biblia, ¿verdad? Como un resumen de todo lo que... Exactamente. El 75% del libro de Apocalipsis, si usted para entenderlo, tienes que ir al resto de la Biblia, específicamente a lo que se conoce como el Viejo Testamento. Zacarías capítulo 4, del 1 al 6. ¿Alguien quiere leer? Ok. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío?
Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y lee del 11 al 14, amor. Del 11 al 14 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivos que por medio de los dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien. Entonces tenemos dos olivos, ¿verdad? Un candelero. Un candelero, 7 lámparas, candelero de 7 lámparas. Nuevamente, tipo de vocabulario es esto, tiene que ver con qué? El santuario. Con el santuario. Con el santuario, ¿verdad? Y luego, ¿qué sale de los olivos? De los olivos, ¿qué se extrae? aceite. de oliva. Aceite de oliva. ¿Para qué era el aceite? Para ungir. Para ungir, muy bien, y también para... Cocinar. ¿Tiene hambre? Está bueno. ¿Tiene hambre? Tiene hambre. ¿Alguien tiene hambre? El aceite de oliva fue Es ideal para cocinar. Exactamente, para las ensaladas, el pan. De hecho, para todo. es bueno saber que los dos olivos representan a Josué y a Zorobabel, En que este son contexto. en el contexto de Zacarías, que son los dos instrumentos humanos que Dios está utilizando para realizar su obra en medio de su pueblo. Amén. Y como también cuando pasó con Egipto, ¿cuáles son los dos instrumentos que Dios utilizó? A Moisés y a Aarón, ¿verdad? Sí. Hay un paralelismo ahí en cuanto a eso. Y el aceite, en este contexto, recuerda, estamos dentro del santuario, ¿qué tiene que ver el aceite? El aceite tiene que ver con el candelero, ¿verdad? Para prender la luz. Con la luz, exactamente. Para que no se apagara y se mantuviera. Exactamente. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Y él lo dijo bien claro aquí. Le dijo, ¿qué son esos dos olivos? Dijo, esta es la palabra del Señor. Y luego en el 14 dijo, son los dos ungidos. Entonces, estos dos testigos están relacionados con la palabra de Dios, dos ungidos. ¿Cómo podemos entender dos ungidos dentro de la palabra de Dios? Dos personas preparadas para ese propósito. Ok, sí. Bueno, el hecho es que se alega, se piensa, se infiere dos individuos, porque más adelante vemos que estos dos ungidos realizan cosas específicas. Uno convierte el agua en sangre, otro hace descender fuego. Y con eso se hace referencia a otros dos individuos. ¿Quiénes serían ellos? ¿Quién es el? Convierte el agua en sangre. La palabra de Dios, En el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Moisés, y Elías. Elías hace descender fuego del cielo. Así Sí, es. yo me imagino que cuando uno hace preguntas como esta en algunos estudios, la gente se presiona, pero lo saben. Ustedes saben que Moisés hizo Pero que uno convirtió el está agua en sangre. pensando cuál es. No, sí, siempre nos dicen después, ay, yo sabía, pero no sabía. No lo dije. Yo tenía una pregunta rápido, no sé si la puedo hacer. Es que aquí dice que los testigos, son mandados los testigos para que profeticen. ¿Profetizan lo mismo que estábamos hablando en el capítulo 10? ¿Es el mismo mensaje? Bueno, es coincidente porque el mensaje que predica el remanente es el mensaje que está contenido en la palabra. De manera que, así como el remanente y Juan están identificados en el capítulo 10, aquí el pueblo de Dios que padece aflicción y la palabra de Dios están asociados. La suerte que corre en uno es la suerte que corren los otros. Hay antagonismo y oposición contra el pueblo y hay antagonismo y oposición contra la palabra. Pero en la próxima sección vamos a continuar desarrollando estos símbolos. Amén, amén. Entonces, lo dejamos hasta aquí, porque ya tenemos el próximo episodio. Vamos a retomar esta postura de donde estamos con los dos testigos y cómo están relacionados con toda esta restauración del santuario y este ataque que se le está haciendo al pueblo de Dios durante estos 42 meses. Así es, pastor. Vamos a una pausa porque de verdad que nos interesa que nuestros amigos, ustedes en casa, puedan adquirir sus copias de este programa Salvación en Señales y Símbolos y compartan. Así como repite y amplía, ustedes van a compartir y compartir. Ya regresamos en unos segundos. Solamente vamos a compartir datos de contacto y ya regresamos.
Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Llegó el momento de concluir con el programa de esta hora, los últimos 10 minutos, algo así, pero queremos que ustedes pues no se retiren. Gracias por buscar sus Biblias y dónde anotar y cómo anotar. Y si se perdieron los otros minutos del programa, ya saben cómo adquirirlo. También estamos subiendo los programas a YouTube y las redes sociales, porque esto es acerca de compartir el mensaje. Así que si usted también lo quiere subir, súbalo, porque nuestras amistades y familiares a veces no quieren escuchar consejos, o sea, estudio bíblico. Sí. Lo digo porque en mi familia nosotros somos los únicos adventistas, así que, pero por años hemos compartido, pero bueno, llegará el momento, todo tiene Amén. su tiempo, Todo tiene ¿verdad? su tiempo. Así que continuamos con el estudio, Apocalipsis capítulo 11. Estábamos Versículo con los 4. dos testigos, Sí. hablando de los dos testigos. Entonces asociamos esos dos testigos, ¿verdad?, con dos personas, dos personajes. En el contexto literal de Zacarías, pues Zorobabel y Josué, pero entendemos también que en este contexto entonces está hablando de Moisés y Elías. Para confirmar eso podemos ir al libro de Malaquías. Podemos ir al libro de Malaquías, Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Malaquías 4. Versículo. Y versículo número 4 y 5. Malaquías 4 y 5. Los dos testigos, la ley y los profetas. También algunas personas le dicen el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Es básicamente toda la palabra, y especialmente cuando hablamos de Moisés y Elías. Capítulo 4 y 5, una de ustedes dos que quiera leer. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Amén. ¿Quieres añadir algo ahí, Héctor? Sí, ya dijimos cuando leímos Apocalipsis 11 que los dos individuos, los dos olivos a los cuales se refiere ahora en Apocalipsis, no son Josué ni Zorobabel, sino Moisés y Elías, por lo que se describe de ello allí. Uno convierte las aguas en sangre y otro hace descender fuego. Entonces ahí tenemos a Moisés y Elías. Y este pasaje que usted refiere es el único en el Antiguo Testamento que lo une a los dos. Y los une a los dos desde dos perspectivas distintas. Uno mirando hacia el pasado y otro mirando hacia el futuro. Por consiguiente, con esta mirada al pasado tenemos en retrospectiva el Antiguo Pacto, la ley de Dios, la escritura del Antiguo Testamento. Y con Elías tenemos el Nuevo Pacto, una mirada hacia el futuro, a la era mesiánica. Ahora bien, ¿cómo podemos armar el escenario para entender que tanto Moisés como Elías representan el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, es una referencia directa a la ley de Moisés, a los escritos de Moisés, y con eso al Antiguo Testamento. Y es interesante que el Nuevo Testamento asocia a Elías con la nueva era, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Porque, por ejemplo, Juan el Bautista introduce con su ministerio a Jesús, al Mesías, pero precisamente le pregunta a Jesús, ¿por qué dice la Escritura que primero tiene que venir Elías? Entonces Cristo le explica que el Elías que había de venir era Juan el Bautista, porque precisamente él prepararía el terreno para la llegada del Mesías, y con la llegada del Mesías, el Nuevo Testamento, la nueva era. Entonces, tanto Moisés como Elías representan esos dos personajes y esos dos medios de comunicación y revelación divina, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que los dos olivos, los dos testigos representan las Escrituras que, según la misma profecía de Apocalipsis 11, están siendo pisoteados, destruidos, dando un testimonio en tiempos angustiosos. Amén. Y también me recuerda eso el monte de la transfiguración, ¿verdad? Cristo está que está con punto de Moisés morir. y Elías. ¿Quiénes son los dos que aparecen? Precisamente Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y también en cierto sentido también Moisés representa a los que resucitaron,
y Elías representa a aquellos que fueron trasladados directamente al cielo, ¿verdad? Hay mucha profundidad, pero vamos a continuar. Excelentes puntos ahí. Estábamos en el versículo número 4. el 5. Oh, el 5. Sí. Entendiendo esto, ahora noten lo que dice. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces, durante estos 1260 años, la palabra de Dios estaba siendo atacada, ¿verdad? Estaba siendo pisoteada, estaba siendo dañada, pervertida, distorsionada. Pero dice que fuego, ¿qué cosa? Fuego sale de su boca, ¿verdad? Fuego ya habíamos visto que representa en este contexto juicio, ¿verdad? El fuego que envía. Miren, vamos a ir un momento a Apocalipsis capítulo 22. Noten esto, Apocalipsis capítulo 22. Esto es interesante. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. ¿Lo leo? Sí, dale. Bueno, vamos, 18. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que estén escritas en este libro. Muy bien, entonces, ¿qué dice? Que el que quiere dañar, el que busca dañar, Dios envía ¿qué? Dios envía juicio, ¿verdad? Las plagas también implican el aspecto del juicio y el quitar el nombre. Así que muy interesante estas conexiones. Vamos al versículo 6, Apocalipsis 11:6 dice, y estos tienen poder para cerrar el cielo. Lo que mencionó Héctor, Elías, ¿verdad? Elías oró. ¿Y qué pasó? No llovió. No llovió, ¿verdad? A fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas las plagas, Moisés. cuantas veces quieran, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo no llovió? ¿Recuerdan cuánto tiempo no llovió durante el tiempo de Elías? 3 meses, ¿no fue? 3 años y medio. 3 años y medio, ¿verdad? Muy interesante estas relaciones que hay. Y entonces las aguas pues nuevamente haciendo énfasis mirando hacia Moisés. Ahora viene en el versículo 7, candela pura. Porque cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado el testimonio ¿de quién? ¿De Jesús? De los dos. Oh, de los dos testigos. Cuando hayan terminado los dos testigos, Perdón. Ajá. la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ay, Señor. Aquí entonces nos está hablando de que cuando estos testigos terminen, ¿verdad? O sea, al final de los 42 meses, son 1260 días, Sí. entonces dice que se levantará una bestia. ¿Y la bestia se levanta de dónde? Del abismo. Del abismo. Y esa bestia que se levanta del abismo, ¿qué va a hacer? Guerra contra ellos. ¿Guerra contra quién? Contra los Contra testigos. Contra los testigos, y los vencerá y los Los matará, ¿verdad? Entonces, sus cadáveres. creo que no habíamos hablado sobre lo que representa una bestia en la profecía. No, porque es la primera vez. Es que la se primera vez menciona. que se menciona en Apocalipsis. Sería bueno ir a Daniel capítulo 7. Daniel Pero es capítulo que 7. bestia es lo primero que llega a la cabeza, a la mente de la gente cuando piensa en Apocalipsis. Ajá. Bestia. Así es, mismo es. Y vamos a ver que aparecen varias bestias en Apocalipsis. Esta es la primera que aparece. Hay 3 bestias que aparecen. Daniel capítulo 7, vamos a ver qué representa una bestia. Una bestia no es Godzilla, ¿verdad? No es un animal raro que se va a salir, sino una bestia que representa en Daniel capítulo 7, versículo número 23. ¿Alguien lo quiere leer? Daniel 7, 23. Daniel 7:23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Es importante notar que cuando está hablando de esta cuarta bestia está hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Sí. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. Pero utilizamos este versículo para entender que una bestia representa un reino en la tierra, ¿verdad? Un reino en la tierra significa que una bestia, un reino, una nación se va a levantar al final de estos 1260 días, 42 meses, que va a subir del abismo y le va a hacer la guerra o va a atacar a la palabra de Dios, ¿verdad? Va a atacar a la ley, al testimonio, va a atacar a las escrituras. ¿Y qué significa que subía del abismo? O sea, lo vimos en el capítulo 9 que le dieron la llave del abismo, entró, pero ¿qué significa que sale del abismo? Muy bien, eso lo vamos a estudiar con más profundidad en el próximo capítulo, ¿verdad? Pero sí podemos hablar sobre esta bestia antes de entrar en el asunto del abismo.
¿qué nación se levanta entonces al final durante estos periodos proféticos, ¿verdad? 1260 días, 42 meses, comenzando en el año 538. Ese fue el momento en donde Justiniano entonces pasa el poder político directamente a la iglesia en Roma, y luego entonces, si le añades 1260 días, termina en el año 1798. ¿Y qué poder entonces alrededor del 1798 se levanta como un poder que ataca, de hecho, a el poder cristiano en Roma, a este sistema iglesia y Estado que se ha levantado, que está persiguiendo, que está atacando, que está haciendo todo este desastre? Dice que una bestia se levanta en ese momento, en ese periodo. ¿Qué bestia, qué nación podemos inferir? Históricamente se entiende que esta es la Francia revolucionaria. De hecho, el desprecio por las escrituras, que fue muy característico de Francia en esa etapa de la historia, se deja ver en el versículo 8, cuando dice que una vez ataca a los 2 testigos y los mata, no entierra sus cadáveres. Y no podía haber nada más despreciable para el mundo antiguo que no poder enterrar a un cadáver de manera digna. Así que hay un desprecio por los testigos, por la palabra. Y este poder surge del abismo, impulsado por las fuerzas del mal, desde el ámbito del mal. Y con ese espíritu maligno ataca las escrituras. Amén. Entonces, cuadra perfectamente, ¿verdad? Nuevamente el periodo profético de 1260 días. ¿Cómo se levanta Francia? ¿Y qué hace Francia? Lo que se conoce como la Francia, el ateísmo, ¿verdad? Se levanta este antagonismo en contra de la religión por causa de los abusos del sistema, ¿verdad? Se levanta esta animosidad, este ataque contra la palabra de Dios, contra la guerra, representado por ese espíritu de ateísmo que se levantó en esta época para acabar con el pueblo de Dios. Y hay otros elementos muy interesantes aquí, porque nuevamente vemos que entonces este poder está acabando, este enemigo está acabando con otro enemigo de Dios, ¿verdad? Que fue lo mismo que vimos en Apocalipsis capítulo 9, muy parecido, cuando se levanta los ejércitos musulmanes para atacar también a este enemigo de Dios. Entonces Dios está permitiendo este juego. En el próximo capítulo vamos a entrar más de lleno y vamos a terminar con el capítulo 11. Así es, así es. Bueno, gracias amigos. Hemos llegado al final. Porque pausadamente nos están enseñando versículo por versículo y bueno, gracias a Dios por la paciencia de los santos, ¿verdad? Bueno amigos, nos despedimos, pero les queremos invitar a que estén pendientes al próximo programa y queremos que ustedes se unan con nosotros.